Si repasamos tu filmografía, la verdad es que... ¿Cuántas películas? ¿12, 14, 20, 25? ¿Cuántas, Fernando? No tantas. No, Película 15. de largometraje, no, 8. 8. Lo que pasa es que hice muchos cortos antes, incluso algunos después. Uh-huh. Eres un hombre considerado raro, ¿no? Eres de los raros del cine, ¿o no? Bueno, no lo sé. Yo la verdad es que... Galería de raros. Cuando se hace una galería de raros, sí, Fernando está. Ya, pero no sé, yo creo que lo dice la gente que no me conoce, porque en el fondo yo me considero un ser humano muy normal. Uh-huh. Si te otorga el estatus de raro el ir de libre por la vida y ser independiente y libre, pues sí, soy raro, porque la verdad es que, bueno, es un poco, en mi trayectoria, pues es un poco el estandarte o una premisa básica, ¿no? Pero sí, la verdad es que te hacen sentir raro, pero los demás, yo en mi foro interno me siento muy normal. Hombre, me siento raro cuando vas a las cadenas de televisión a hablar de tus proyectos y te dicen que tu cine es demasiado de autor o demasiado iconoclasta o demasiado raro o demasiado inclasificable y luego presentas, pero claro, te vuelve neurótico cuando presentas esas mismas películas que no son dignas de ciertas cadenas de televisión o quizá de todas por ser demasiado de autor, y luego las presentas a los festivales de cine de autor y dicen que es que no son de autor. Entonces la verdad es que la neurosis puede ir increciendo, ¿no? Pero un poco inclasificable sí eres, ¿no? Bueno, me imagino que sí, pero tampoco nací como cineasta con esa voluntad. O sea, realmente cuando hago una película, pues quiero comunicarme con un público potencial. No pienso en ellos a la hora de hacerla o a la hora de escribirla, en los casos en que las he escrito, porque a veces ruedo sin escribir el guión. Pero me gusta perderme, la verdad. Entonces, bueno, voy a sacar a colación, ya que hoy le han dado el Premio Nacional de Cinematografía a uno de nuestros grandes cineastas y creadores, como es Fernando Trueba, al que lógicamente admiro, y que alguna o que otra ocasión le he escuchado decir que, hablando del cine o del arte, pues dice que a él le gusta seguir el camino trazado y luego perderse, ¿no? Que dice que esa de alguna manera es la forma, si no más segura, pero la manera que él conoce de rozar el arte, al menos, o algo relacionado con el arte, ¿no? Entonces quizás, bueno, me gusta mucho la frase. Lo que pasa es que quizás yo soy demasiado impaciente, ¿no? Y yo en cuanto intuyo el camino ya me pierdo, no trazo el plan, ¿no? Quizá esa precipitación me hace raro, pero a la vez me hace, supongo que único, no lo sé. Yo no tengo a gala ser un iconoclasta, ni un francotirador a la intemperie, ni un bicho raro, ni un perro verde, ni nada de esto, porque son calificativos que hasta me dedican la gente de la prensa que en el fondo me quiere o me admira y tal. Pero sí que me reconozco en un cineasta independiente y libre que sigue su propio camino sin influencias quizá reseñables o destacables, porque por supuesto que tengo mis tótems sagrados a los que admiro profundamente, ¿no? Quizá en la cúspide, quizá no, seguro, en la cúspide de la pirámide situaría a Buñuel. Admiro a Truffaut, a Pasolini, a tantos otros, ¿no? Pero me estás destripando el guión, ¿eh? Ah, bueno, esa es una de mis especialidades, romper los guiones. La segunda parte del guión decía preguntarle sobre el cine español, preguntarle también sobre la segunda parte de la entrevista. Hace poco, la noche de San Juan, un encuentro de cine en Barcelona, sobre las azoteas de Barcelona, alguien preguntaba sobre el guión, ¿no? Y nosotros le decíamos que en la radio, por lo menos, algunas veces lo hemos hecho, comenzar el séptimo vicio y coger y romper el guión, ¿no? Y claro, quedarse José María o Samuel o Mónica, ¿y qué hacemos ahora? Porque el guión es una herramienta, entre muchas cosas, que ayuda a entenderte con el resto de los compañeros, ¿no? De producción, de realización, de técnica. Y si no, ¿qué haces? ¿Dónde está la guía ahora? O sea, ¿por dónde tiras o por dónde vamos? Es maravilloso romper el guión o destriparlo como tú has hecho. Porque ahora, ¿qué hacemos? Bueno, supongo que el camino más fácil es seguir el guión, ¿no? No critico a nadie porque lo sigan y me parece muy respetable. Y es en el camino, es la manera de entenderte de entrada con
tus colaboradores y tus técnicos, ¿no? Y yo he hecho películas con un guión cerrado, o sea, sé lo que es eso. Lo que pasa es que cuando haces películas sin un guión cerrado, pues te sientes como mucho más cineasta, más autor, más libre y más creador, e incluso más artista, porque es una escritura instantánea, estás rodando con el alma y la cámara es tu pluma, es la proyección de tu alma, ¿no? Y entonces, por supuesto que es un camino hacia lo desconocido parecido al párrafo ese que he elegido de Jonas Mekas, ¿no? Pero es que el camino a lo desconocido, había una canción de Antonio Vega, ¿no?, que decía algo así como caminos hacia el frío, calor futuro o algo así, ¿no? O sea, que muchas veces cuando pensamos que nos adentramos en la peor de las turbulencias o en el peor de los tornados, siempre acaba resplandeciendo la luz, ¿no? A mí me gusta investigar, ¿no?, en mis películas y no saber a dónde voy a llegar. O sea, lo bueno de las películas es que no sean... Porque todos en el fondo somos espectadores. Entonces a mí como espectador lo que me gratifica más es no saber cómo va a acabar la película, no anticiparlo, no preverlo y no solo cómo va a ser el desenlace, sino en cada pequeña escena o pequeña secuencia, pues que no deje de sorprenderte y que sea siempre que algo no sepas, ¿no? Inesperado, sí, que no sepas. Entonces, el guión, yo entiendo que para los ejecutivos de televisión, para las subvenciones, para las ayudas, para los derechos de antena, incluso para entenderte con los técnicos, pues parece un arma necesaria. Lo que pasa es que de alguna manera también es, no digo la coartada, pero también es el yugo que tiene el creador y el cineasta para no salirte del plan previsto y no ser demasiado libre, ¿no? Y yo, antes cuando hablaba de mis influencias y tal, o de mi camino en la vida como cineasta, y también en la vida, es de hombre libre. Claudia Rojas, que fue la protagonista de una película mía, La novia de Lázaro, que se llevó el premio de Mejor Actriz con La novia de Lázaro en el Festival de Málaga, y que bueno, tuvimos una fuerte empatía y una comunicación artística muy fuerte a raíz de esa película. Decía de mí que era el hombre más libre que había conocido nunca en su vida, ¿no? Y bueno, yo desde luego no soy quien para juzgarlo, ni para valorarlo, ni mucho menos, ¿no? 2003 estamos hablando. 2002, sí. 2002. Pero lo que sí que me considero es un cineasta muy libre, no digo el más libre del mundo o de España, pero seguramente uno de los más libres, ¿no? Y eso pues quizás me arroje a un pozo, espero que con fondo, de incomprensión, ¿no? Quizá por significarte o distinguirte, pero ya te digo que el guión muchas veces es esa, no digo la coartada, pero sí que la trampa para no volar con tu mente, con tu imaginación, con tu fantasía, ¿no? Con tu capacidad potencial como artista, ¿no? Es estupendo, ¿no? Un buen libro entre las manos, Fernando. Bueno, es de las mejores cosas que hay en la vida. A cualquier hora, además. Y tienes uno fantástico, porque, bueno, Jonas Mekas es un cineasta admirable. Muy raro también, ¿eh? Más que yo todavía. Sí, pero fíjate, pero muy natural, ¿no? Todo su cine es como diciendo... Qué fácil es, ¿no? Es casi todo documental, prácticamente. Bueno, yo creo que es un reflejo de su espíritu y de su alma. Yo creo que las películas de Jonas Mekas son películas poéticas que están hablando siempre de sí mismo y de sus emociones. Y de sus gatos y de su piso de madera, efectivamente. Claro. Sí, lo que pasa es que lo del cine documental que comentabas... yo es que no creo demasiado en el cine documental, yo creo en el cine, ¿no? A pesar de que tú has hecho varios. Y en las películas, sí, pero que yo creo que el cine documental realmente es un poco arcaico, es algo arcaico ya, o sea... No digo que inmediatamente de estar saliendo los obreros de la fábrica se estuviera muriendo el cine documental, pero en cuanto le das un punto de vista subjetivo y empiezas a cambiar la cámara y a mover y a manipularlo en el montaje y darle tu punto de vista y entra la subjetividad del creador, documental en esencia al 100% ya no es una película, ¿no? De hecho, salía de la fábrica de los hermanos Lumière, hay 12 versiones que ellos mismos fueron rectificando, ¿no? Ajá, fíjate. Hay una versión de una ubicación de la cámara muy cerquita de la puerta, pero luego hay otra más lejana, a medida que van tomándose. Hay una salida de la fábrica desorganizada, hay una salida de la fábrica organizada. En fin, hay una intención cinematográfica de primera... Yo recuerdo uno tuyo, Agujetas en el alma. Tú te acuerdas de aquel, ¿no? Sí, claro, me acuerdo muy bien de todas mis películas. Sí, no, lo decía porque, como estábamos hablando del cine documental, a mí me parecía estrictamente documental, vaya, ese acercamiento, además, a un hombre bastante complejo, ¿no? Y complicado. Bueno, sí, hombre, tenía una cierta vertiente documental, pero en realidad tenía un tratamiento de
todos los actores de ficción y de personajes ficticios, y a mí siempre me ha gustado, digamos, que caminar un poco por esa delgada línea que separa la realidad de la ficción, ¿no? Es un poco mi modus operandi, tanto en el cine y creo que ya hasta en la vida, ¿no? Me estoy confundiendo, ya no sé si soy real o soy mi propio personaje. Entonces esa confusión, pues trato de... ¿La ficción en la biografía de uno es cuando uno se inventa a sí mismo? Bueno, decía Fernando Fernán Gómez que toda autobiografía es una obra de ficción, ¿no? Porque realmente, pues cuando repasas tu vida, pues una cosa es la objetividad de los hechos que has vivido y otra cómo los recuerdas. Y luego ya cómo los trasladas, bien sea con tu pluma en un contexto literario o cinematográfico, pues ya ahí lo que hablamos antes del punto de vista subjetivo, y bueno, aquello se convierte en ficción. De hecho, un mismo hecho, según cómo lo narras, Akira Kurosawa hizo una película muy buena en los años 40, ¿no? Que creo que fue pionera en ese sentido, ¿no? El mismo acontecimiento, el mismo hecho, creo que era una violación contada desde los tres puntos de vista distintos, y da lugar a situaciones muy, muy distintas, ¿no? Agujetas en el alma, en el fondo, también era un canto de amor al cine, a la creación cinematográfica, etcétera. Bueno, todavía se está cerrando el séptimo vicio y no hemos hablado de las 1001 novias, ¿no? Que es el próximo proyecto de Fernando Merinero, que además es una trilogía, ¿no? Sí, es como una especie de trilogía o tríptico, como si fuera un retablo, un cuadro flamenco, y de alguna manera creo que es la mayor pirueta o la locura mayor de mi carrera, y es con la que tengo ahora entre manos y de la que estoy muy satisfecho y muy orgulloso. Y tiene mucho de ficción y de documental también, ¿no? De alguna manera es un... ¿Tiene algo que ver con las 1001 noches o nada? No tiene que ver. Parafraseo el título y homenajeo un poco a estos cuentos medievales y también a la película de Pasolini, de alguna manera. Pero guarda relación más bien con, bueno, el componente egocéntrico y narcisista que a veces tenemos los creadores. Y entonces, pues, en este tríptico me otorgo a mí mismo un poco el placer de darme un auto-homenaje, ¿no? Y entonces es una especie de autorretrato. Uh-huh. ¿Qué creador o qué pintor no ha atendido a veces, pues, desde Picasso, Dalí, Velázquez, Goya, ¿Y has tenido Bacon? Novias, ¿Quién no ha caído en la tentación alguna vez de hacerse un autorretrato? Pues yo me estoy haciendo un autorretrato. ¿A través de tus ex? Ellas dan las pinceladas, sí. Bien. Yo soy un poco como el gurú espiritual, el gurú sentimental y espiritual, que pone su cuerpo, que pone su espíritu y pone la cámara, y ellas dan las pinceladas. ¿Y la suma de las novias, de las ex de Fernando Merinero, le dan la consecuencia como a Jane Jarmusch de Flores Rotas? Bueno, es una de las influencias para esta película. En Flores Rotas, en el terreno estrictamente de la ficción, pues Jane Jarmusch, uno de mis directores también más admirados, pues construía una ficción en la cual, pues, el personaje principal buceaba en el pasado de varias ex, tratando de buscar también, bueno, un poco las cicatrices del paso del tiempo, que era de la vida de estas mujeres a las que en su día amó, y por otra parte si potencialmente llegó a tener un hijo o una hija con alguna de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo en el terreno entre la ficción y el documental, como decía antes, pues hago acopio de mis ex, que no llegan a ser 1001, y construyo esa trilogía en la que, bueno, se divide en tres partes. La primera es La novia del sofá, donde entran en acción, rodada en el salón de mi casa, literalmente. Creo que el cine, pues bueno, a veces de ideas mínimas se pueden lograr o se puede conectar universalmente con una multitud de personas, ¿no? Y hablar de cosas que realmente nos tocan y con las que nos podemos identificar. Y entonces un poco el mérito de esa primera parte, que he dado en llamar La novia del sofá, pues es un discurso también sobre las identidades, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí doy cabida a ese tipo de amores. Llamas y se presentan en tu casa y hablas tranquilamente en el sofá de las cosas más pragmáticas y las cosas más terrenales de la vida, ¿no? Como seguimos sin guión, es que yo tengo que seguir dando instrucciones porque acordaros, rompió el guión hace un buen rato. En la próxima respuesta que dé Fernando Merinero debe entrar una canción, José María, que se llama El amor se acaba. Sí, perdona. Bueno, pues esa es La novia del sofá. La segunda, Las novias del viento,
ya no transcurre en el sofá de mi casa y entonces hago una especie de viaje iniciático en el que yo transformado en personaje, pues con alguna de las novias que pululaban por el sofá y que me acabaron confundiendo de tal manera que ya finalmente ni yo ni el espectador sabíamos quién era la novia real de las propuestas que les estaba haciendo, y se produce esa confusión. Entonces, en la segunda parte, pues decido hacer un viaje, ya que estamos de vacaciones, de carretera, un viaje iniciático para, al contrario de Jim Jarmusch, que no las ponía en relación a unas con otras, pues aquí un poco la idea es poner en relación a ex que no se conocen entre ellas y conmigo de medium también, interactuando y ver qué sucede, ¿no? Tú eres muy valiente, ¿no? Soy muy valiente, sí, porque como decía mi amigo Jurdao y protagonista de una de mis películas, que las exnovias son muy jodidas porque con una frase se pueden cargar una relación. Y entonces ese viaje itinerante, ese viaje iniciático por los sentimientos y las emociones, pues nos lleva desde Cádiz a Málaga, ¿no? Ni debes dejar el micrófono abierto con tu hija al lado, ni con tu ex, también decía Fernando Franco. Y luego la tercera es Las novias del alma, que, bueno, Las novias del viento de alguna manera pues guarda relación con esas mujeres o esas amantes que de alguna manera ocupan ese espacio, el espacio del ausente, ¿no? Del viento como metáfora, que realmente podían haber transformado tu vida, el rumbo de los acontecimientos y haber sido las madres o la madre o las madres de tus hijos o tus hijas, y que de alguna manera están siempre permanentemente en tu vida, ¿no? Aparecen y desaparecen. En cambio, la última, la tercera parte, Las novias del alma, es un viaje más profundo hacia esas mujeres que realmente te agitaron la vida de tal manera que la llenaron de pasión, de locura, de fuerza, de miedos y también de armonía, ¿no? Ahora están las tres películas. La primera está grabada, ¿o cómo están? La novia del sofá está rodada, está montada y estoy empezando a moverla por festivales y bueno, con ardiente deseo de que se empiece. ¿Cuándo la podemos ver ya, la del sofá? Bueno, ya te digo, estamos presentándola a festivales, pues ojalá sea pronto, ojalá sea en octubre. La novia del viento está en fase de grabación, montaje, rodaje. Sí, acabamos de grabarla y ya está grabada, editándola. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera tendremos que ir a Canarias con las cartas de amor. Esta pretende ser también una reflexión poética también sobre la seducción. ¿Qué isla? En Gran Canaria. De alguna manera vuelvo al... decía el poeta que siempre se vuelve al lugar del crimen, ¿no? Entonces yo mi primera película, Los hijos del viento, la rodé allí en la isla de Gran Canaria, que es maravillosa. Y en esta tercera parte de la... Bueno, fue por toda la isla. Desde la ciudad, en Las Palmas, en el Parque Natural de Maspalomas, en playas, en la playa de las Canteras, realmente por toda la isla, sí. Fernando Marinera. Y ya te digo, pues es una especie de tríptico autobiográfico en formato cinematográfico y que creo que va a dar mucho que hablar porque, bueno, una vez más vuelve a ser una demostración de autenticidad y de sinceridad cinematográfica tanto a nivel humano como espiritual, ¿no? De alguna manera, creo que ya cuando tenemos cierta edad y como nos hemos patinado y navegado bastante, no sé si será tu caso, ¿no? Pero en el terreno del amor, porque al fin y al cabo, como decía Buñuel, pues el amor es el sentimiento más revolucionario de la vida, ¿no? Y yo creo que la aspiración máxima del ser humano, ¿no? Pues ya con una cierta edad pues podemos hablar un poco con cierta autoridad sobre él, ¿no? Sobre todo cuando hemos sido amantes del amor, ¿no? Más que turistas del amor. El turista del amor es como un poco como el seductor, ¿no? Que realmente cree que conoce a las mujeres, pero solo conoce su piel, ¿no? Los amantes del amor, los amantes de las mujeres, las conocemos a fondo y podemos tener y recuperar la relación con nuestras viejas novias, no viejas de edad, sino antiguas novias, y tener una relación absolutamente cordial y franca y espiritual y amorosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tríptico es un reflejo de la espiritualidad en el amor, ¿no? ¿Esa experiencia amorosa te ha dado conocimiento? Bueno, es una experiencia más en la vida, por supuesto. Yo no digo que sea cum laude, ni que esté diplomado, ni que tenga ningún título universitario en esa experiencia, simplemente que creo que es una de las obligaciones morales como seres humanos, ¿no? Pues vivir y adentrarnos en el amor. No estoy hablando del
del amor de pareja ni el amor sexo, ¿no? Sino el amor empieza por uno mismo, el amor a ti mismo, y eso que sea un reflejo que proyectas al mundo, que proyectas a los demás, sean hombres o mujeres, ¿no? Las novias del alma es la tercera entrega. La segunda, a ver si no me lo pierdo, la segunda es Las novias del viento, y la primera es La novia del sofá, que es la primera película que probablemente a uno de los festivales de este otoño, supongo, nos puedan mostrar este trabajo autobiográfico de Fernando Merinero. Bueno, quiero decir que es autobiográfico y que de alguna manera me desnudo, y las pinceladas las dan estas novias, exnovias, etcétera. Que son actrices, ¿no? Bueno, ese es uno de los misterios. Unas son actrices. Vale. Sí, no. Lo que pasa es que unas son actrices y otras no. Vale. Y de alguna manera también en ese terreno y en esa confusión entre lo real y lo imaginado, o lo soñado, entre la ficción y la realidad, realmente también uno de los retos para el espectador, ya lo fue para mí en esta primera película, La novia del sofá, que realmente finalmente no sabía quién era mi novia, pues el espectador, aparte de las muchas intrigas que se suceden en esta película, porque dicho transcurre solo en el sofá de mi casa, pero realmente con un pretexto argumental prácticamente inocuo, pues el mérito está en tener 85 minutos al espectador atrapado a la pantalla, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que si innovas pero aburres no has conseguido nada, ¿no? Entonces, uno de los retos realmente es ese, ¿no? Distinguir las que son actrices de las que no, al igual de las que son novias de las que no. Las 1001 novias de Fernando Merinero, a través de ese diálogo, de ese encuentro con sus experiencias amorosas. Él además habla del amor afectuoso a través de su cine. Uh-huh. Podremos conocer un poquito más, sobre todo, la experiencia de amar, que es una de las experiencias que debería no perderse en ningún ser humano. No, desde luego, y luego además, de alguna manera, también con este tríptico, con esta trilogía, creo que es muy actual, ¿no? Porque tampoco pretendo ahora ir de visionario por la vida, pero creo que vamos hacia un amor más abierto, hacia una relación con el amor que supera y que superará definitivamente la relación de pareja, ¿no? Esa relación posesiva, de celos, de violencia, de malos tratos, de disculpas permanentes, ¿no? Creo que el amor es un sentimiento mucho más grandioso, y lo revolucionario del futuro en el amor será precisamente cuando encontremos esa armonía en el amor, de realmente ser capaces de aceptar que la persona que nos ama pues puede amar a otras personas a la vez, ¿no? Entonces este tríptico, esta trilogía, de alguna manera se anticipa al tiempo que está por venir y muestra esa faceta del amor más afectuosa, más cordial, despojada de ese falso amor que representa, tal como nos han educado, la posesión, ¿no? Iconoclasta. El poliamor del futuro. Poliamor. ¿No lo sabías? Se está empezando a hablar del poliamor. Hay voces por ahí que hablan ahora del... Yo nada sé de esto. No sabes. Una vez superado, sí. Y una vez que el matrimonio homosexual, pues afortunadamente va abriéndose paso, ya está en todos los estados de los Estados Unidos y en tantos otros países, pues hay voces que están empezando a hablar de que, bueno, que si ya la barrera, si el género ya no supone una barrera, pues que el número no ha de suponerlo tampoco, ¿no? Hasta pronto. Hasta siempre.